Ciudad y región en Colombia. Nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial fue un texto publicado por Óscar Alfonso Roa en el año 2001. En él se busca abordar de forma íntegra los procesos urbanos regionales de Colombia. Óscar Alfonso Roa es un economista egresado de la Universidad Gran Colombia. Cuenta con estudios de maestría en economía y un doctorado en planeamiento urbano y regional, obtenidos desde la Universidad de los Andes y la Universidad Federal Río de Janeiro. Actualmente ejerce como docente de la Universidad Externado de Colombia, desempeñándose como profesor del posgrado en economía, específicamente del área relacionado con el mercado inmobiliario, el derecho administrativo y la economía espacial. Adicionalmente, forma parte del grupo de investigación Construcción de Estado, Territorio y Paz. Entre sus publicaciones destacan textos relacionados con la organización de la ciudad latinoamericana, tales como Bogotá segmentada, reconstrucción histórico-social de la estructuración residencial de una metrópoli latinoamericana, profundización de las relaciones de metropolización de Bogotá con la sabana, o Ciudad y región en Colombia, nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial. El texto describe una investigación metodológica sobre la localización y análisis del sector industrial en Bogotá y la sabana. Este trabajo fue desarrollado por un equipo de investigación conformado por estudiantes en la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia que cursaban la materia de Economía Urbana Regional a comienzos del año 1999. La investigación tenía como propósito complementar y aumentar el espectro de un estudio previamente realizado por la CDE, el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, y la Cámara de Comercio de Bogotá, llamado el Censo Económico Multisectorial, el cual describe la localización de la industria, pero solo alrededor de las troncales viales y excluye gran parte del espectro industrial de los municipios de la sabana. La investigación utiliza, además del trabajo de indagación propia, estudios realizados previamente, como lo son el Censo Económico Multisectorial, realizado por el DANE en 1989, el Plan Estratégico 2000, elaborado por la Alcaldía de Bogotá en 1995, y la Encuesta Anual Manufacturera, elaborada por el DANE en 1998. Dicho trabajo surge dentro de un contexto de auge industrial descrito por el mismo autor como un fenómeno de tendencia de ensanchamiento. Lo anterior podría explicarse esencialmente en dos aspectos. Por un lado, la década de 1990 fue un periodo caracterizado por gobiernos que desarrollaron dentro de su agenda políticas públicas neoliberales enfocadas fuertemente a los objetivos de aumentar la competitividad, buscar inversión extranjera y abrir el comercio internacional, lo que generó un aumento significativo en las exportaciones de Colombia y por ende un desarrollo sustancial en la industria colombiana, especialmente en aquella cercana al Aeropuerto Internacional El Dorado. Y por otro lado, un aumento de la demanda de la economía local, resultado de la tendencia constante de migración desde las provincias, causadas por el conflicto armado persistente en la ruralidad. Ciertamente, este era un momento con un alto grado de pertinencia y necesidad de contar con información que describiera el fenómeno de industrialización en la sabana y su relación con el territorio. En cuanto a la temporalidad del texto, la investigación contiene un análisis que estudia el desarrollo industrial de la sabana década a década desde 1930. Sin embargo, categoriza tres periodos principales, los cuales son desde 1930 a 1960, de 1960 a 1980 y por último de 1980 a 1999. Bogotá, dadas sus particularidades como capital, integra una espacialidad que agrupa una serie de funcionalidades que no solo determinan la dinámica interna de la ciudad, sino que además intervienen directamente sobre las dinámicas generales del país en sus distintas escalas. Es así como, resultado de la proximidad geográfica, la capital colombiana conforma un centro de oportunidades vinculados con la oferta y demanda de servicios, que de forma específica permutan en la configuración socioeconómica de la sabana de Bogotá, posibilitando y promoviendo cada vez más los flujos cotidianos entre entidades. Así pues, la acelerada expansión de la urbe capitalina ha fomentado un crecimiento exponencial de las relaciones de dependencia entre Bogotá y los municipios de la sabana, cuestión que, como lo establece Óscar Alfonso en el texto, implica la consolidación de ciertas particularidades urbanas que permiten redefinir el papel del área metropolitana de Bogotá en función del aparato económico de la sabana.
Lo anterior implica concebir la interrelación regional a través de un intercambio bidireccional, atravesado por un duelo de intereses entre la ciudad central y los establecimientos industriales fundamentales para el desarrollo de la economía de Bogotá para mediados del siglo XX y principios del siglo XIX, presentes en la proximidad de la ciudad. De esta forma, uno de los determinantes de la mencionada interacción resulta de los diferenciadores en el precio del suelo para el asentamiento de la producción industrial entre Bogotá y la Sabana. En este caso, los desequilibrios derivados de los costos y la rentabilidad de la producción posicionan a Bogotá por debajo de los municipios aledaños, ocasionando de forma casi manifiesta que el establecimiento de la industria regional se sitúe en su mayoría sobre el área limítrofe de la capital colombiana y no dentro de los límites de la ciudad. Sin embargo, pese a la disparidad de precios del suelo, lo que en principio puede ser evidente en términos generales para la industria manufacturera, es ineficiente para ciertos sectores de la economía que no logran percibir los beneficios de la brecha entre los costos y la ocupación, en tanto los diferenciales de la renta del suelo presentes en algunos municipios no son lo suficientemente amplios y por consiguiente representativos para cubrir las necesidades productivas relacionadas con la instalación y el funcionamiento de la industria en cuestión. Otro de los determinantes para la interacción entre Bogotá y los municipios aledaños recae sobre el interés de este último en promover sus usos del suelo. Esto como parte de una estrategia para el crecimiento endógeno en donde las autoridades municipales establecen tasas contributivas significativamente inferiores a las presentes en la ciudad. Ello con el objetivo de promover la instauración y consolidación de la industria manufacturera sobre los límites de su territorio. Lo mencionado anteriormente no es más que una clara política de atracción empresarial ejercida por parte de las autoridades locales para soportar e incentivar el crecimiento económico de la ciudad. No obstante, desde una mirada integral, el área metropolitana altera su configuración en tanto se siembran condiciones más óptimas para el desarrollo de la industria sobre los municipios pertenecientes a la sabana y se promueve un desequilibrio en la ocupación del suelo destinado a la actividad industrial. La flexibilidad en la regulación urbanística y ambiental también constituye un determinante esencial para la localización manufacturera presente en el área metropolitana, pues el contraste entre la sobresaturación de espacios asignados a la industria dentro de los límites urbanos de Bogotá y la demarcación más o menos clara de los perímetros destinados potencialmente a la industria manufacturera por parte de los municipios otorga a las unidades territoriales de la sabana, ajenas a la capital, una notable ventaja para la localización y asentamiento de nuevas industrias. Sin embargo, la fuerza de trabajo también conforma un determinante fundamental para la mencionada localización de la industria, y en este apartado es la ciudad central la entidad aventajada en comparación con los municipios próximos. Ello debido a que desde la capital se asienta la mayor cantidad de personas en edad laboral disponibles para la ejecución del proceso productivo. En cuanto al análisis de los impactos de la localización industrial, se propone una medición en tres componentes. El primero, la demanda del suelo. En este aspecto se estudia el tamaño del terreno ocupado y su relación con la actividad económica desarrollada. Es bajo este análisis en donde se identificó que las actividades que concentran más terreno son aquellas que tienen un valor de mercancías bastante alto y que su mayor impacto es en el mercado bogotano y en algunos casos el nacional, pero no en el mercado internacional. Es decir, que no existe una relación entre la inserción internacional y el tamaño del terreno. En otras palabras, el valor o precio de la mercancía está por encima de la localización estratégica para el transporte internacional. El segundo aspecto de análisis es demanda del suelo por eje de expansión. Bajo este análisis se establecen relaciones entre la actividad económica y la localización de la industria, dependiendo de los ejes viales. Bajo este componente de análisis se identifican las industrias de explotación in situ y se observa que los mayores demandantes del terreno son los destinados a actividades manufactureras, localizados principalmente en el eje norte. En este punto surge además el reconocimiento del fenómeno de la industria multiplanta. Municipios como Zipaquirá y Tabio presentan un alto índice de este fenómeno. El segundo aportante del suelo industrial es el eje oriental, seguido por el eje sur con Soacha y por último el eje occidental. Por último tenemos el espacio construido. En este aspecto se analiza la relación entre empleo y espacio construido, se identifica un vacío en cómo la industria hace eficiente el uso del espacio conurbado y adicionalmente se reconoce cómo la mayoría de la industria no contempla políticas de transporte ni políticas de vivienda. En cuanto a las categorías mencionadas en el libro, tenemos inserción metropolitana fuerte, consolidada. Esta hace referencia a la industria en donde más de su 33%
33.3% de fuerza laboral reside en Bogotá y su mercado final del producto, así como el insumo, es Bogotá y el exterior. Inserción metropolitana media o de transición. Hace referencia a la industria, la cual menos del 33.3% de los trabajadores reside en Bogotá y su mercado final del producto, así como el insumo, es Bogotá y el exterior. Inserción metropolitana débil o emergente. Hace referencia a la industria en la cual la totalidad del empleo reside en el municipio o en la sabana y su mercado principal del producto y el origen del insumo no es necesariamente Bogotá.